un programa de televisión en Perú fue el espacio donde nació este crimen. Con una sonrisa inocente, la protagonista estaba decidida a contar su verdad aquella noche y exponerla en televisión nacional, pero nunca se imaginó lo que vendría después. Este es el caso de Ruth Thalía Zaya Sánchez. Hola, sean bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy les presento un caso criminal que dio mucho de qué hablar. Se dice que este crimen fue influenciado por un programa televisivo con alta carga de morbo, y el cual habría sido el culpable de todo lo sucedido, debido a las declaraciones expuestas ahí. Y aunque mucho se ha dicho, y pese a las declaraciones de los padres deslindando al programa, ¿cómo saber qué es lo que pasó? Soy Ana Karen y escuchas Relatos de Crimen. Julio de 2012. El programa El Valor de la Verdad aparecía en televisión nacional. El programa tenía el mismo formato que se había producido en diferentes países. Un concursante respondió una serie de preguntas, desde las más sencillas hasta las más reveladoras, ante un polígrafo. Sus respuestas son guardadas para luego aparecer en televisión y responder a un puñado de esas preguntas frente a las cámaras. Por cada pregunta que sea respondida con la verdad, se lleva una suma de dinero y así sucesivamente hasta que el participante decida dejarlo. Las preguntas se vuelven más comprometedoras y el monto de dinero va en aumento. La primera participante fue una chica de 19 años de nombre Ruth Thalía Zaya Sánchez, nacida en la provincia de Huancavelica, a cientos de kilómetros de Lima, pero crecida en Huachipa. Llevó a 3 invitados al programa: su padre Leoncio, su madre Vilma y su novio Brian Romero. El 7 de julio debutaba El Valor de la Verdad. Al inicio del programa, los invitados se veían algo nerviosos, pero felices de estar en el programa, expresó la madre cuando fue cuestionada. El programa avanzó de forma ligera, preguntas que ponían a prueba los valores de la concursante, pero nada fuera del otro mundo. Entre cada pregunta, el investigador indagaba en la vida de Ruth. De esta forma, Ruth dio declaraciones, como que no le gustaba la forma de ser de sus padres, que estaba con su novio mientras algo mejor llegaba, entre otras. En tanto, las preguntas fueron subiendo de tono hasta el punto de preguntar si la participante había aceptado dinero por mantener relaciones sexuales o si era verdad que trabajaba en un call center. De esta forma, sus padres se enteraron de que Ruth sí había aceptado dinero y trabajaba en un club nocturno. De esta manera, Ruth contaba su verdad y a su vez pedía perdón a sus invitados por todo lo que ahí se enteraron, cerrando con la cantidad de 15,000 soles, una cantidad que rondaría el salario de 10 meses de alguien que vive en Lima. Después de aparecer en el programa, nada volvió a ser igual. Los padres de Ruth no entendían por qué había participado en dicho programa, pero Ruth tenía un sueño. Quería abrir un salón y cambiar su forma de vida. El primer episodio fue todo un éxito, dando a El Valor de la Verdad el puesto número 1 en rating. El productor alardeaba y celebraba, asegurando que las calificaciones eran lo único importante. Se fotografió a Ruth sosteniendo el cheque con la cantidad que había ganado en el programa, pero poco le duraría la alegría, pues comenzó el acoso a su persona, al grado de no querer salir de casa. Los chismes sobre lo que había contado en el programa se volvieron la plática en el bar. Algunos parientes contactaban a la familia para avergonzarse de ellos. Brian recibía burlas en la calle, pues lo tachaban de cornudo, algo imperdonable en Perú. Debido a esto, Brian se presentó en la estación exigiendo que lo compensaran por los daños a su persona debido a las declaraciones expuestas en El Valor de la Verdad. Iba acompañado de un tío que estudiaba Derecho de nombre Reddy Leiva. Un día Brian fue interceptado por Frecuencia Latina para ser interrogado.
Brian afirmaba que estaba avergonzado y se sentía humillado. Eva, la hermana de Ruth, declaró que después de la emisión del episodio, Brian comenzó a exigir dinero. Un día entraron a la casa de la familia y se llevaron la computadora de Ruth. La familia creyó que había sido Brian, pero al final no hubo pruebas, solo una denuncia puesta. El 11 de septiembre de 2012, Ruth no llegó a casa. Al intentar contactarla, no hubo rastro de ella. Eva habló con un chico de la universidad de Ruth. Él le comentó que Ruth había recibido una llamada de Brian y después de eso se habría ido. Vilma entonces acudió rápidamente a la casa de Brian en busca de su hija, pero al llegar, Brian le dijo que no sabía nada de Ruth y que llevaba mucho tiempo sin hablar con ella. El 12 de septiembre, Leoncio presentó una denuncia por la desaparición de su hija, sin muchas esperanzas debido a la situación que se atraviesa con la policía. Después de un rato, se le ocurrió acudir a la televisión con la esperanza de que pudiera ser escuchado. Para fortuna, pudo hablar con un productor del noticiero matutino, quien prometió sacar al día siguiente la noticia. Esa noche no pudieron dormir y ansiaban la mañana del día siguiente. Muy temprano, ambos padres esperaban la noticia en la televisión. El teléfono sonó a las 5 de la mañana. El productor llamaba para decir que debido a un error en la programación no saldría la nota, pero prometió llamar después. Pasaron 3 días, pero Ruth no aparecía. Sus padres insistían, pero nadie les proporcionaba ayuda. Ninguno quería revelar el gran detalle, hasta que 3 días después, Vilma le dijo al Canal 9 que su hija era la participante del programa El Valor de la Verdad. Esa misma noche se habló en televisión de la desaparición de Ruth. Para infortunio de los padres, el título tan amarillista en televisión no se hizo esperar. La conductora daba la nota como la prostituta del valor de la verdad. Vilma sintió que le rompieron el corazón. Después de eso, solo cámaras y gente fueron a su casa queriendo exclusivas o algún detalle por parte de ellos. Pese a las formas que la estación ATV utilizaba, los padres de Ruth creyeron que de alguna forma alguien había prestado atención y mantenían la esperanza de encontrar a su hija. Todo, en parte, gracias al alboroto que la estación lograba hacer. La familia tuvo que pasar por momentos desagradables, estafas y extorsión. La más fuerte fue la de un mototaxista que pidió 2,000 soles para llevar a Leoncio a un hotel, pues decía que Ruth estaba retenida ahí. Leoncio no tuvo otra opción y acudió al lugar solo para llevarse la desilusión de que era una chica parecida a su hija. Después de varios días de desaparición, los medios entrevistaron a Brian. Le preguntaron por Ruth, pero este solo respondía que no sabía nada de ella, desde el día del programa, debido a lo que había expuesto. Incluso le preguntaron si estaba tranquilo, y este respondió que su conciencia estaba tranquila. 19 de septiembre, la revista Caretas hace público que Brian Romero afirma que al momento de acudir al programa ya no era pareja de Ruth, pero acudió como tal porque le prometieron un trabajo, lo cual no ocurrió. Para este punto se manejan 2 versiones algo similares. La primera, que el día 22 de septiembre de 2012, 11 días después de que la joven desapareciera, la División de Personas Desaparecidas citó a Brian. Luego de estar un rato ahí, lograron que éste hablara. Contó lo que había pasado, por lo que fue acompañado hasta un terreno baldío en Jicamarca, en donde encontraron el cuerpo de la chica a más de 6 metros de profundidad y debajo de una capa de cemento. Al lugar acudiría el padre de Ruth, que identificó el cuerpo. En la necropsia se confirmó que la chica falleció a causa de un estrangulamiento. Presentaba lesiones en todo el cuerpo, tenía el rostro desfigurado, fractura en la clavícula y en la columna vertebral. Además, el hígado determinó que había ingerido sustancias tóxicas antes de fallecer. También se supo que Brian cambiaba una y otra vez su versión. Decía que alguien apodado el Gordo
había sido el verdadero asesino, luego que todo era mentira y que solo a él había sido el responsable y que nadie más lo había ayudado. Sin embargo, la policía no le creyó debido a todas las inconsistencias que presentaban sus versiones. Y la segunda versión es que el 23 de septiembre, Leoncio recibió una llamada del Canal 9 en donde le informaban el hallazgo de un cadáver en un terreno a las afueras de Lima. Dicho terreno pertenecía a Reddy Leiva, tío de Brian, por lo que sospechaban podría ser el cuerpo de su hija. Pasado un tiempo, las autoridades confirmaron lo peor. El cuerpo sí pertenecía a Ruth. Debido a esto, se llevaron detenido a Brian. En este punto, los medios acechaban y, encontrando la más mínima oportunidad, lanzaban cualquier noticia sobre quién era el responsable de la muerte de la joven. Atacaban al programa El Valor de la Verdad, al conductor y a los productores, y cuando se cuestionó a Novoa, un productor, sobre si Ruth estaría viva, este no dudó en responder por supuesto. Por su parte, el conductor Beto Ortiz dio el pésame a la familia en su matutino Abre los Ojos, haciendo hincapié en que el programa no era responsable por la muerte de la joven. Para el 24 de septiembre, Beto Ortiz respondía a la revista Caretas por sus acusaciones. Declaró que jamás ofreció nada a Brian Romero y pedía no hacer un circo con la situación que se atravesaba. Dijo que todo se debía a un pleito antiguo entre la revista y Frecuencia Latina y que todo eso eran acusaciones difamatorias. Al final, el periodista Beto aceptó haber cometido el error de no creer en la desaparición de la joven. Se maneja la versión donde la policía halló a un testigo que declaró que había recibido 50 soles para decirle a Brian cuando Ruth bajara del autobús. Luego, habría visto a Brian y a otro sujeto obligar a la chica a subir al mototaxi. La policía intuyó que se trataba del tío Reddy Leiva, dueño del terreno donde se habría encontrado el cuerpo. El móvil del asesinato era quitarle a Ruth el dinero obtenido en el programa, pero ésta no habría accedido. En otras, el chico había sido contratado para ayudar con el cadáver a cambio de dinero y un celular. Al final, el menor se retractaría de su testimonio, alegando que había sido coaccionado por la policía para declarar todo aquello, pero que él jamás había visto ni oído nada. Sin embargo, la policía no le creyó, pues había ciertas similitudes entre la versión que contaba y los hechos que narraba el autor del crimen. Otras versiones manejan el hecho de que Brian había invitado a Ruth al cumpleaños de su mamá. En dicha reunión, Brian le habría puesto un somnífero en la bebida y, a su vez, debilitada, la tocó sexualmente, la asfixió y golpeó brutalmente. Todo con el fin de hacerle daño, pues Ruth no le había querido pagar los 1.500 soles que Brian decía se le habían prometido por acudir al Valor de la Verdad. Con la ayuda de su tío, enterraron el cuerpo de la chica en un terreno baldío en Jicamarca. Brian declaraba su culpabilidad y narraba los hechos de aquella escena escabrosa. También confesaba que sus planes eran escapar a Ecuador y que ya había vendido ciertas cosas para que eso pasara. Admitió además que se sentía humillado por cómo Ruth lo había tratado en el programa y evidenciar aquellas intimidades a nivel nacional, además de que había actuado solo y nadie más lo había ayudado. Los peritos de psicología forense describieron la personalidad de Brian como cruel, fría y calculadora, más allá de un tipo que reacciona por una infidelidad. Además, tenía cambios repentinos de ánimo, lo que se concluyó en creer que existía dependencia emocional, desconfianza y confabulación en la relación que Brian mantuvo con Ruth. También se le realizó un examen mental que concluyó que el acusado era carente de sentimientos a la vida humana o al dolor ajeno. En cambio, mostraba cinismo ante la situación. Incluso algunas versiones manejan que Brian Romero tuvo una hija con una joven menor de edad antes de conocer a Ruth.
una hija que prácticamente abandonó, y una vez que las investigaciones comenzaron, descubrieron que Brian tenía una doble vida, pues en las ciudades aledañas estaría involucrado en el delito de proxenetismo. Incluso se dijo que no era novio de Ruth, más bien habría prostituido a la joven. Mientras tanto, el abogado de Brian estaba decidido a vincular al programa y al conductor con el crimen. En diciembre de 2013, la madre de Ruth, Vilma, fue agredida por el padrastro de Brian. Al temer por su vida y la de su familia, Vilma fue a la comisaría de Huachipa para hacer la denuncia correspondiente. El 21 de enero de 2014, Beto Ortiz, conductor de El Valor de la Verdad, fue llamado a declarar. Mencionó que el abogado de Brian solo se estaba vengando de él. Esto debido a que los acusados habían ido varias veces al programa a buscarlo para exigirle una compensación, pero él no había accedido. Febrero de 2014. Después de un año, 5 meses de lo sucedido, el Poder Judicial de Perú dictaría sentencia a los acusados, Brian Romero y Redy Leiva, a quienes se les atribuye los cargos de robo, secuestro y homicidio de la joven Ruthalía Zayas. El 27 de febrero se dio lectura a la sentencia de los acusados. Pese a los intentos del abogado de Redy Leiva de que éste era inocente y a las declaraciones de Brian sobre la nula participación de su tío en los hechos, la Sala Penal de Lurigancho informó que consideraba que estaba probado que el acusado, Brian Romero, era el principal autor del crimen, pero que Redy Leiva tenía conocimiento de la ubicación del lugar donde se había encontrado el cuerpo, por lo que ambos eran de una u otra manera autores del delito. Así su sentencia fue de cadena perpetua por los delitos de secuestro, robo agravado con subsecuente muerte en contra de Ruthalía Zayas. Su sentencia correría desde el 12 de diciembre de 2012. Además, deberían pagar un monto de 700,000 soles a los familiares de las víctimas. Para la segunda temporada de El Valor de la Verdad, los participantes fueron gente famosa. Todo fue un éxito y se dijo en su momento que aquella decisión era debido al asesinato de la joven, aunque más tarde Beto Ortiz declararía que eso era mentira. Sin embargo, los rumores no cesaban. El hecho de que el programa sabía que Brian ya no era pareja de Ruth. Sin embargo, con tal de generar audiencia, lo incluyeron en los invitados que estarían presentes. Que hayan deslindado de cualquier culpa al programa solo porque Beto Ortiz se considera como persona de alto poder e influencia. Pone el programa en la lupa para cuestionarse qué tanta influencia tuvo en los hechos generados después de emitirse el primer episodio. Críticas tanto a nivel ético-moral como profesionalmente. Tiempo después, Beto Ortiz con su colega Julio Rodríguez se justificaban declarando, a modo de burla, que no se pretendiera ensuciar a un programa por lo que pasó, debido a que reacciones violentas, resultado de las declaraciones expuestas, deberían ser inmediatamente y no después de un tiempo. Durante 6 años, los abogados de Brian y Redy presentaban apelaciones ante la corte. Todas fueron rechazadas y se ratificaba su sentencia dictada en 2015, cadena perpetua y el pago de 700,000 soles como reparación civil. En 2021, la sentencia de Brian y Redy de cadena perpetua fue reducida de 33 a 30 años de prisión respectivamente, lo que generó descontento tanto para el público como para los padres de Ruth, debido en parte a que no se dieron declaraciones sobre el porqué del cambio de la sentencia, solo se dio un aviso sobre el cambio y nada más. También la molestia se debía a que el fiscal encargado del caso fue destituido por alertar a una red criminal de que sus conversaciones estaban siendo interceptadas, además de estar implicado en delitos de corrupción. Tampoco se tomó en cuenta que a lo largo de 7 años
no se han cubierto los 700,000 soles que se debían pagar a la familia. Sin embargo, el trabajo realizado anteriormente por el fiscal no fue cuestionado ni investigado, por lo que la disminución en la sentencia fue un hecho que no se pudo revocar. El caso fue cubierto por medios locales y también por medios internacionales como CNN, Fox News y El País de España. Algunos medios criticaron este tipo de reality show, dadas las confesiones que se llegaban a exponer. Tal es el caso de Colombia, donde el programa de nombre Nada Más Que La Verdad fue retirado de la pantalla en 2007, debido a que una mujer confesó haber contratado sicarios para matar a su esposo. Este episodio arroja luz sobre los peligros de la exposición pública extrema y la presión mediática en la vida de las personas. Además, plantea preguntas sobre la ética de los programas de televisión que exponen la vida personal de las personas con fines de entretenimiento, pues con esta historia se pone de manifiesto que la televisión puede ser un posible catalizador de este tipo de eventos trágicos. Y bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Te agradezco que me hayas escuchado hasta el final. Me despido esperando tu presencia en el siguiente episodio de Relatos de Crimen.